Hola, buenas tardes, bienvenidos a la charla. Espero no aburrirlos, no desilusionarlos, nada. Tomatazos, por favor, no tienen, se rompe la pantalla después. Bien. ¿Para, ¿Cuál es el del clicker, del verde? Perfecto. Ok. En la charla acá vamos a hablar principalmente de ventajas de utilizar BPF para detección y recolección de eventos para análisis forense. Vamos a hablar de análisis forense no solo post-mortem, sino que lo que vamos a ver acá es cómo capturarlo para después poder hacer un post-mortem. Tanto para problemas de seguridad como para problemas de otro tipo, de performance, se porta mal, cosas. Voy a comentar un par de proyectitos open source que lo utilizan y un par de casitos básicos de cómo se usa, para que vean que es algo bastante simple, que no es excesivamente complejo, que cualquiera que más o menos maneja Kubernetes lo puede utilizar. ¿Bien? Ok, vamos a ver, esta es más o menos la agenda de la charla. Vamos a ver una pequeña introducción, vamos a hablar de estos dos proyectos que son Tracee y Tetragon. Un par de ejemplitos, preguntitas al final y después terminamos y los dejo con los chicos de vuelta. ¿Bien? Perfecto. Acerca mío, como dijeron los chicos, ingeniero en electrónica, quedó desactualizado, tengo casi 30 años, ya estoy más cerca del PAMI que de cuando cursé. ¿Sí? Trabajo con Unix, Linux y TCP/IP principalmente. ¿Sí? Soy uno de los socios fundadores de DC Solutions, que es una empresa que hacemos consultoría, servicios profesionales en estas cosas. Y también soy docente, doy sistemas operativos en el ITBA. Bien. Ok. La problemática que queremos abordar es que muchas veces los problemas que necesitamos, que nos aparecen problemas que no dejan evidencia física. Por ejemplo, es común que los atacantes traten de no dejar evidencia física, justamente porque no quieren que lo detecte. Entonces, lo que ven ustedes, o ve cualquiera, dice, che, esto anda mal. ¿Qué hacen la gente cuando las cosas andan mal? ¿Sí? Exactamente, es, hello, IT, have you tried turning it off and on again? ¿Sí? Lo apagan, lo vuelven a encender y lo que estaba jorobando desapareció, se fue al hilo de los bits, no existe más. Y lo perdemos. Y bueno, sí, también es cierto, los pods son ganado, así que los bajamos, pero necesitamos tener la evidencia, porque si no sabemos qué es lo que están dando mal, no podemos resolverlo. Y, como dije recién, los pods y los contenedores no son persistentes. Entonces, al no ser persistentes, si uno reinicia el pod, el estado que tenía el pod desapareció. ¿Sí? Se fue al Bitbucket, no existe más. Y los logs, que son una fuente importante de información para poder analizar y poder ver por qué las cosas fallan, no son suficientes. Porque los logs lo que guardan es lo que el desarrollador pensó que a uno le podía llegar a interesar que loguee. Que muchas veces es, en parte, lo que necesitamos, pero falta, no es todo. ¿Sí? Sin contar cuando te ponen logs como que te dice illegal error. Claro, error ilegal. No se le permite tener este error. Sí. Bien. Algunos casos de uso. Queremos ver, por ejemplo, cómo detectar fileless execution. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es fileless execution? Como su nombre lo indica, es un tipo de ataque. Yo no soy especialista en seguridad, así que lo que digo puede no ser del todo exacto, en el cual cargan el código directamente en memoria, sin pasar por un archivo, y lo ejecutan directamente en memoria. ¿Sí? Queremos detectar ese tipo de problemas. O tenemos tráfico de red anormal. Che, ¿por qué de golpe este pod, que simplemente es un web server contra el que yo hablo y para atrás me debería hablar contra una base de datos, está tratando de conectarse a estos web servers de afuera que debería recibir conexiones, no iniciar conexiones hacia el Internet? O tener acceso a archivos raros. ¿Por qué está tratando de accederme al etcétera shadow? ¿O por qué está tratando de leer secretos de...? ¿Sí? Como
en la gallinita de Eureka. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Hay que... Bien. Y dicho eso, vamos a charlar un poquito de las dos herramientas que lo hacen como para que vean qué es lo que puede hacer. Las dos herramientas utilizan BPF, ¿sí? Como yo vengo rompiendo hace muchos años con BPF y justamente es porque BPF me da un nivel de observabilidad tan fino y tan detallado como yo quiera tenerlo. Yo puedo agarrar y ver cualquier fuente de eventos, tomar los datos, ¿sí? Y analizarlo y hacer prácticamente lo que quiera, de cualquier lugar. Entonces no depende únicamente de lo que la gente de la aplicación decide que estaba bueno loguear. Yo puedo ver otras cosas y vamos a ver ahora qué otras cosas se puede hacer. A Tetragon lo desarrolló, como se ve ahí en el loguito, ¿sí? La gente de Cilium. La gente de Cilium es... ¿cómo se llamaba? Bueno, se me fue el nombre de la empresa. Cilium es un firewall pensado para Kubernetes en el cual pueden filtrar por reglas, por namespace, por un montón de cosas. Y los compró Cisco hace poco, con todo lo bueno y lo malo que eso puede llegar a ser. Y mientras que Cilium les da la parte de firewall y filtrado de tráfico y todo eso, Tetragon les permite ver adentro de los pods qué es lo que está pasando. Tenemos principalmente tres conceptos. Un concepto son los eventos, que un evento, como dice el nombre, es cualquier cosa que ocurra que yo quiera ver. Y en Cilium, en Tetragon, todo es un evento, ¿sí? Se pueden definir eventos por casi cualquier cosa. ¿Por qué? Porque utiliza BPF abajo. Después tenemos las políticas, que es qué vamos a hacer cuando recibimos uno de esos eventos, ¿sí? Y los runtime hooks, que es dónde los ponemos a correr. ¿Bien? En los eventos lo que vamos a hablar principalmente es de qué tipos de cosas acá nos interesa ver. Uno es, tenemos eventos que son Kubernetes Aware, entiende de namespaces, los furcios ya sé, me quedaron, yo sé que están mal, ¿cómo se llama? ¿Eh? Después lo escribo 10 veces bien, pero son esas cosas que me di cuenta después de que la había enviado de que habían quedado mal. Entienden spaces, pods, daemon sets, entonces yo puedo poner un evento que ocurra únicamente en este pod o que ocurra únicamente en este namespace. Bien, podemos ver eventos asociados a ejecución de procesos. Avísame si este proceso está ocurriendo, si este comando está ocurriendo, ¿sí? Actividad de system calls. La actividad de system calls es muy importante. Y todo lo que sea I/O. I/O tanto a nivel de archivo como a nivel de red, ¿sí? Piensen, en general, un pod, ¿debería tener actividad de disco? No, prácticamente no. No tiene estado, no maneja nada. Lo único que podría llegar a hacer es loguear un poco y no mucho más que eso. Si vemos que empieza a escribir archivos, más de lo habitual es que algo está andando bastante mal. Y una vez que definimos qué es el evento, vamos a definir qué es lo que vamos a hacer con esos eventos. Cuando tengo este evento, ¿qué hago? ¿Qué es lo que quiero hacer? Para eso la política se define en un YAML. Después vamos a ver algunos ejemplitos de los YAMLs, son bastante sencillos. Que lo primero que tenemos es el hook point. ¿Qué es el hook point? En donde yo me pongo a mirar, ¿sí? Los hook points pueden ser kproobs. Un kproob es un kernel probe, o sea, cuando cierta actividad del kernel ocurre, disparamos el evento. Después tenemos las uprobes, que es lo mismo, pero dentro de funciones en user space, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, cuando alguien agarra y me llama a printf o a getLine o cualquier función que esté definida dentro de la libc, me avisas. También se puede utilizar esto con las subprobes. Yo puedo poner un hook directamente adentro de una función en la libopenssl y puedo ver el tráfico o antes de que lo vaya a cifrar o después de que lo descifró.
con lo cual no tengo que poner un man in the middle y puedo ver tráfico que normalmente va cifrado en claro. Porque me puedo parar en la función y decirle, mostrarme el buffer de la función antes de descifrarlo o después de descifrarlo. ¿Bien? Y trace points, que son puntos de instrumentación más estáticos que definió algún desarrollador. Hay un montón de puntos de trace points, los pueden ver en la documentación del kernel del Linux. ¿Sí? Options, que acá no vamos a mencionar porque no es en tanto el caso. Y los selectores, que los selectores me dicen, bueno, tengo, cuando pasa esto, pero además machame todas estas condiciones, porque si no va a ser muy ruidoso. Ustedes dicen, logueame el tráfico de red. ¿Sí? Loguear el tráfico de red, tiene un montón de tráfico, después la relación señal-ruido se le va a los caños, no pueden ver bien qué es lo que... No pueden encontrar actividad sospechosa, se les complica. Tags, que es básicamente una etiquetita que le pueden poner para tener un nombre medianamente entendible por un humano. ¿Sí? Y por último también tenemos las policies que son Kubernetes Aware. Como dije, esta política funciona únicamente en este namespace o funciona así el podestal, todo ese tipo de cosas. Bien. Ok. Entonces, como se ve acá, los selectores, yo tengo un montón de opciones para poner los selectores. ¿Sí? Le puedo decir, si me machás los argumentos, si los argumentos valen tanto, entonces lo podés hacer. O si el valor de retorno cuando es tal, también lo podemos hacer. Si los process IDs son tal, ¿sí? Si los binarios son tal, bueno, qué sé yo, si alguien trata de correr, por ejemplo, un change password, me avisás. ¿Sí? ¿Sí? Filtrar por Linux namespaces, no los namespaces de Kubernetes, sino los namespaces de Linux. ¿Sí? Por capabilities, si yo trato de cambiar las capabilities, le digo, che, vos sabés qué, vos que antes no tenías permiso para escribir en tal lugar del disco, ahora podés. ¿Sí? O poder hacer un bind en un puerto privilegiado, todo ese tipo de cosas. Trato de cambiarlas y me avisa. ¿Bien? Y como se ve es muy versátil, puedo hacer un montón, tengo un montón de maneras de seleccionar. Y todo esto se define en un YAML donde le pongo selectores, ¿sí? Match arguments, si el primer argumento es igual a etcétera password, etcétera shadow, la política aplica. ¿Sí? Bien. O puedo decirle con los binarios, si es uno de estos o uno de estos, ¿sí? Como se ve, es bastante sencillo. Cualquiera que maneja Kubernetes y hace un manifest y escribió el YAML para hacerlo, puede escribir esto. Y después ponerle así los runtime hooks, que es cómo instalo esta política. ¿Sí? Yo después con esto, cuando cargo esto, le puedo decir o logueame las cosas o si ocurre tal cosa, yo no puedo arriesgarme a que esto llegue a correr. Entonces, si llega a pasar, matame el pod de una. Se le puede poner una acción que es kill y lo mata. Tenemos dos maneras de cargar esto. Una manera de cargar esto es utilizando la API de Kubernetes. El problema que tenemos si utilizamos la API de Kubernetes es que para poder utilizar la API de Kubernetes la tengo que aplicar a un pod que ya está corriendo. Entonces, primero tengo que instanciar el pod y después de instanciar el pod, cargo la política. Y eso me da una ventanita de vulnerabilidad chiquita en la cual tengo una race condition que es explotable. Puede jugar a alguien con el tiempo y meter el ataque antes de que yo cargue la política. Y eso no es deseable. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el hook directamente en el runtime de Kubernetes. Yo puedo poner que me cargue la política utilizando CRI o containerd directamente. Estoy más abajo. Entonces, cuando instancian el pod con la política ya cargada, todo junto. Bien. ¿Cómo usar esto? Como se ve, es bastante sencillo. Yo agarro con Helm, ¿sí? Instalo Tetragon, lo levanto como un daemon set, ¿sí? Aplico cuál es la política, ¿sí? Acá se ve. Y se acabó. Después eso me genera un pod en el cual me loguea todo lo que yo le pedí que me capture. Y corremos acá.
ese último comandito y me va avisando todo lo que hay. ¿Sí? Esto es básicamente lo que se puede hacer con Tetragon. Da para mucho más, en 20 minutos mucho, lamentablemente no podemos hacer. ¿Bien? Y vamos a hablar de Tracee, que Tracee es algo bastante parecido, pero lo hace Aqua. ¿Sí? Aqua, por ahí lo conocen, Aqua tiene cosas también como KubeBench, que uno puede poner en el pipeline y le chequea si los pods tienen vulnerabilidades existentes, si siguen malas prácticas, les arma la matriz de Maitre para ver qué tipo de vulnerabilidades tienen. Está bastante bueno y tiene esto que tiene una funcionalidad que es parecida a la que veníamos viendo, pero cada uno hace algo que el otro no hace. Se solapan mucho, pero cada uno hace algo. Acá los eventos están un poquito más, tienen como una capita de abstracción y están agrupados. Mientras que en el otro yo tenía los train points, las key proofs y ese tipo de cosas, yo acá tengo o por syscall o tengo una serie de eventos que son network y tengo un montón de eventos de security. Bastante piolas, los vamos a ver ahora. Del Linux Security Module, de containers o misceláneos, que misceláneos, como todos sabemos, es la bolsa de gatos. Che, ¿esto dónde lo metemos? No tengo idea, mandarlo a misceláneos. ¿Qué? Tenemos acá, como vemos, los eventos de security. Tenemos un evento porque es anti-debug. ¿Qué quiere decir anti-debug? Yo estoy tratando de deshabilitar los debuggers para que no me puedan auditar y me avisa. ¿Sí? Y así con todo. Si yo quiero cambiar los valores de un cgroup para darle más recursos de hardware, me va a avisar. Si trato de conectarme al Docker Socket, puedo. Si trato de montar el disco del host desde un container, me avisa. Este está muy bueno, Process VM Write, porque quiere decir que está tratando de escribir a un área de memoria a la que no debería. ¿Sí? Fileless Execution, que era lo que habíamos dicho. Tratar de ejecutar un shell cuando no debería. Como se ve, es bastante interesante. STD sobre socket, que es bastante común cuando uno trata de poner un reverse shell. ¿Sí? Ahí vemos que tenemos para todos los gustos. Y acá ya está todo agrupado. Yo pongo uno de estos y todas las cosas que son equivalentes a estas se me las genera. ¿Bien? Y con la policy yo defino qué eventos voy a trazar y con qué cargas. O sea, le digo esto corre únicamente cuando pasa esta cosa. ¿Sí? El scope define sobre cuáles son las cargas que vamos a actuar y las reglas definen cuáles son los eventos que vamos a trazar. Se pueden tener hasta 24 policies cargadas en simultáneo. Bien. Por cluster. Y otra cosa que tiene Tracee que Tetragon no tiene y que esto está muy bueno es esto que se llama Capturing Artifacts. Yo con Capturing Artifacts le digo, cuando pasa la actividad sospechosa, captúrame la actividad sospechosa. Entonces, si alguien está tratando de escribirme, por ejemplo, al etcétera shadow, le digo, agarré el buffer de lo que están tratando de escribir y me lo mandás. Lo capturas y me lo mandás. Y yo esto lo puedo agarrar y lo mando. Tenemos así especies de output. Yo puedo sacar acá la salida en JSON, en texto claro o en lo que sea, y mandarlo a otro lado y después mirarlo o con Greylock, o con Splunk, o con Elastic, o con lo que sea. ¿Sí? Que es fundamental, porque yo cuando quiero laburar con actividad forense, obviamente quiero que la información me la mande a otro lugar donde no esté el tipo que me está rompiendo las cosas, porque me puede borrar los logs. ¿No? Bien. Otra cosa, tenemos el Memory Unpacker. Podemos, cuando me cambian la protección de un área de memoria, agarra esa página de memoria a la que le cambiaron la protección y me la mandas y me la traes. Podemos capturar tráfico generado por procesos observados. A diferencia de cuando uno trabaja con Wireshark, TCP/DUMP, que me muestra todo el tráfico, le digo, vos me grabás los paquetes, únicamente se me genera este pod o este proceso. ¿Bien? O cuando cargo módulos del kernel. ¿Bien? ¿Cómo lo uso? Igualmente, igual que antes, con kubectl, ¿sí? Cargo el config map, levanto las cosas, levanto el pod, hago el rollout para ver qué. Que me termine de cargar
Estas dos cosas, tanto Tracy como Tetragon, tienen que correr como un daemon set porque necesito que tenga una copia en cada uno de los nodos. Si no, lo tengo corriendo en uno de los nodos y el atacante me carga las cosas en el nodo al lado y... Claro, es como el meme ese del tipo que los cachea de armas y hace. ¿Sí? Lo pasa y, bueno, vemos los logs. ¿Sí? Así de simple. Y dicho eso, muchísimas gracias. ¿Sí? No, no te muteo. Muchas gracias, Fer. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí estamos. Muchísimas gracias, Fer. Espera que se me desconfiguró todo. No, tu grupo igual está tomando un poquito de agua. No tiene micrófono para responder. Mientras tanto, la gente que tenga preguntas ya las va pensando. Si nos pueden dar un poquito de luz de sala, así vemos cuando levantan la mano. Así que bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna sí, pregunta? perfecto. Sí, acá. Muy bien. La tenía lista antes de Sí, que arranque o sea, esto. está ahí. Está. Para que está apagado, muteado. ¿No? Un segundo, ¿no? Estamos probando en técnicas. producción. Dificultades técnicas, es la última del día, se para entender. Hoy es el día de las dificultades técnicas. Claro, es el día. O sea, tuvimos Mamá, que cortaste toda la luz. tuvimos que cortar la luz. Sí, bueno. Hola. Ahora Ahora sí. sí. Ahora Sí, sí. muy bien. Bien. No me querían dar la palabra, ahora sí, Fer. Ahora sí. Buenísimas las tools. La pregunta es, ¿hay algún rule set de policies predefinido que puedo utilizar para esto o me tengo que poner a escribir absolutamente todo pensando cada uno de los parámetros? ¿Alguna librería, algo? Sí. Ni. No hay un rule set muy elaborado, no es que alguien vino y hizo una librería. Lo que sí hay en el repositorio de Git, hay algunos ejemplos muy piolas, hay algunos tutoriales muy piolas, y los podemos utilizar de base y modificarlos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Allá. ¿Qué tal, Fer? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te quería consultar, ¿estas integraciones solo funcionan usando BPF o tienen también otras alternativas? No, esto funciona únicamente con BPF. Ah, ok. Porque BPF lo único que te da este nivel de visibilidad. No hay forma de hacerlo si no utilizas BPF. Sí, porque también estaba leyendo de que hay unas alternativas como eBPF, que es como una versión extendida. No, bueno, sí, eBPF es la versión, Con esteroides. es lo mismo, sí. Sí. En realidad le digo BPF porque soy viejo y antes se llamaba BPF, ahora es el eBPF, pero ¿Cuál fue el motivo del cambio del nombre? es porque es el Extend BPF. Ah, Claro. como El Windows BP 3.11, ¿viste? Claro, AX, EAX, para los que se Claro, conocen. porque el BPF original lo único que hacía era capturaba tráfico. Cuando empezaron a poner que pueda capturar otro tipo de eventos, le pusieron la ED. La E extendida. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, ahí Ah, ya micrófono. tenemos, sí. Hola Fer, ¿cómo va? ¿Está bien? Te iba a preguntar, ¿este tipo de herramientas se pueden utilizar para realizar alguna remediación automática? Sí, se puede. Lo que tenés que hacer es hacer un poquito de... algún script o algo por el estilo que lo capturás capturás la salida de los logs y cuando ocurren lo disparás, por ejemplo, con un SOAR o con alguna otra cosa, o si sos pobre y tenés poco recuerdo, puedes agarrar así un poquito de Python, integrarlo con un Ansible y lo hace. Muy bien. Muy bien. Ahí Allá está- tenemos allá otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buena charla, gracias. Gracias. Te consulto, entiendo que estas tools abajo implementan BPF o eBPF. Sí. ¿Requiere que yo como usuario operador de estas tools conozca de BPF o incluso puedo escribir mis propias expresiones o reglas? No sé la terminología. Gracias. No requiere que sepas BPF. Eso es bueno, porque BPF a bajo nivel es áspero. Sí. No, por eso, porque BPF a bajo nivel es una especie de máquina virtual en el sentido primitivo, no en el sentido de las máquinas virtuales que vemos ahora, sino que emula una especie de procesador básico con registros y cosas por el estilo, y ponerse a programar ese assembler es complicado. Pero sí lo que requiere es tener alguna idea de
cómo funciona, cuáles son los puntos de instrumentación y eso, pero eso es bastante más sencillo. Sabiendo que es una key proof, sabiendo que es un trace point, te alcanza y sobra para hacerlo. Más que nada porque además acá vos lo que decís es, si pasa esto, logueámelo o copiámelo, no es que decís yo quiero agarrar y contar la cantidad de eventos. Así que no hace falta saber tanto, por suerte. Con saber YAML y saber dónde querés mirar te alcanza y sobra para. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Allá ahí tiene al fondo. Sí. Muchas gracias. Quería preguntar si hay alguna consideración a tener en cuenta para calcular el impacto sobre la performance del clúster. La performance es bastante baja. Es otro de los motivos por los que se utiliza BPF. BPF tiene un impacto bastante bajo. Está pensado para poder instrumentar en producción, porque el problema es, lo típico es, vos tenías un problema, más allá de un ataque de seguridad o algo por el estilo. En general, vos tenías un problema de performance y el problema de performance lo probás en testing y es el famoso, en mi máquina funciona. Entonces, necesitas ver los problemas en producción cuando la cosa anda mal. Y se armó para tenerlo con muy poco impacto. Obviamente, si vos agarrás y cargas 20.000 puntos de instrumentación, vas a tener un impacto. Pero si tenés algo razonable, ¿sí?, no más de un par de docenas de puntos juntos, no vas a tener problema. Funciona. Yo uso BPF en producción y nunca he visto que en producción que se caiga, ¿sí? He tumbado en testing porque uno se levanta la máquina virtual y dice, yo quiero probar y quiero ver hasta dónde puedo llegar para romper acá, donde si rompo nadie se acuerda de la anatomía de mi hermana o de mi mamá, ¿viste? Pero es cuando uno dice, voy a ver hasta dónde llego para que se rompa. En producción uno tiene un poquito más de cuidado y intenta tener un poquito más de cuidado y no pasa. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. No, si no, yo tengo. Muy bien. Porque, o sea, yo soy de la época de máquinas virtuales, ahora me quieren meter Docker. Sí. Y ahora viene Kubernetes. Sí. ¿Se puede usar sin Kubernetes? Se puede. ¿Se puede? ¿Cómo? Se puede, porque de hecho, porque esto lo que hace es mete un container que en el container corre unos comandos. Y esos comanditos vos los podés sacar y los podés tener afuera, se pueden correr. Se pueden correr tanto en bare metal como en máquinas virtuales comunes. Se puede. Perfecto, entonces no hace falta que sea exclusivo de Kubernetes. Claro, no hace falta. En Kubernetes está particularmente piola justamente porque la carga es efímera y si te baja en el pod, lo que estaba en el pod se fue. Entonces poder capturarlo está piola, pero sirve para cualquier cosa. Bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta en Swapcard, mientras vemos si hay alguna pregunta acá en el público. Sí, acá en la primera fila. ¿Cómo estás, Fer? Muy buena la charla. Recién comentaste que usabas esto en producción. ¿Podrías decirnos algún caso real o algún caso productivo donde quizás habilitaste cierta regla para detectar que no se ejecute cierto archivo y en base a eso... A ver, yo no hago seguridad, yo hago principalmente análisis de performance, ¿sí? Yo lo que hacía era... Teníamos casos en los cuales notábamos que se nos corrompían archivos. Y no sabíamos por qué. Entonces lo que hicimos fue poner los puntos para ver que cuando alguien quería escribir, porque además el problema era que esas cosas, había gente que tenía motivos válidos para escribirlo, ¿sí? Y bueno, pusimos esto y fuimos capturando los buffers y cuando capturamos cuál era el buffer que estaba corrupto, quién era el proceso, pudimos seguir el hilito y encontrarlo. Por eso sí. Muy bien. ¿Alguna ¿Listo? otra pregunta? No veo ninguna manita. ¿No veo ninguna mano? No, estamos. Yo voy a tirar una así, como venimos hablando tanto del tema del LLM y la IA y todo eso. ¿Vos ves tipo que en el futuro las cosas se puedan auto arreglar? O sea, tipo, tengo un problema, detengo una performance, tiro el script... Quizá para algunos casos sí, ten en cuenta que yo de inteligencia artificial toco de oído, yo soy electrónico, yo necesito tocar... el cable ahí.
Esto, a mí no me vengan con... No. Se tiene que tocar, tiene que ser de silicio, si no... mal, feo, caca. No. Yo supongo que sí, porque después de todo, esto es... ver un patrón, mirarlo, interpretarlo, seguramente se tiene que poder hacer algún tipo de remediación. De hecho, nosotros lo que queremos ver, como hacemos mucho monitoreo y eso, es poder empezar a detectar problemas antes de que ocurran, tratar de encontrar qué síntomas hay y atacar el problema antes de que se te vaya de control. Porque muchas veces vos por ahí tenés un memory leak o tenés algo y va goteando de a poquito y en un momento... Sí, la gota que rebalsa el vaso. Claro, exactamente. O sea, para eso sí. Después, ¿hasta dónde va a llegar yo? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Qué bueno. ¿Listo? Bien. ¿Listo? Bueno, despedimos a Fer con un gran aplauso. Bueno, muchísimas gracias a Fer. Y bueno... Y llegamos al final del segundo día presencial de Exacto, Nerdearla. te iba a decir, no es el segundo día. Sobrevivimos el segundo día presencial de Nerdearla. Recuerden, redes sociales, ex, TikTok y LinkedIn, @nerdearla. Twitter, no ex. En Instagram, @nerdean_LA. Y siempre usen el hashtag Nerdearla para indicar que subieron fotos, charlan con nosotros, lo que quieran hacer, lo usan a través de